Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química, donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy vamos a resolver un reactor batch isotérmico con una calculadora Casio. El modelo es FX991 ES+, que como podrás ver posteriormente es un modelo bastante común. Tenemos el siguiente enunciado de trabajo, donde la reacción elemental en fase líquida 2A que da B más E se llevará a cabo en un reactor intermitente de volumen constante a 350 grados Celsius. La concentración inicial de mi reactivo es de 0.8 moles por litro y la velocidad de reacción está dada por K por C al cuadrada, donde K vale 2/5 en litros sobre mol hora. Nos determinaremos el tiempo necesario para obtener una conversión del 90%. Cabe mencionar que este problema es de mi autoría y que para resolverlo debemos plantearnos ciertas preguntas. La primera pregunta es ¿qué nos están pidiendo, no? Evidentemente del enunciado está explícito que nos solicitarán el tiempo para obtener una conversión del 90%. Ahora bien, ¿qué ecuaciones o datos yo conozco que me pueden ayudar a resolver este problema? Entonces tenemos por un lado la velocidad de reacción, K por C al cuadrada, y nos dijeron que K valía 2/5 en litros sobre mol hora. Ahora bien, la concentración inicial de mi reactivo es de 0.8 moles por litro y, como bien aparece, la conversión es del 90%. Necesito yo también una ecuación de balance, entonces usaré una de las más generales de todas y quisiera comentar, si quisieras pasar directamente al uso de la calculadora, en la descripción te voy a dejar en qué minuto puedes dar clic para poder llegar a eso. De mientras, pues vamos a hacer la deducción. Entonces, este problema lo planeo resolver de dos maneras. El primero en términos de concentración, que tiene tres pasos, ¿no? Obtendremos el balance, sustituimos la velocidad de reacción y después obtenemos el tiempo. También quisiera resolverlo en términos de la conversión. Entonces, la única diferencia entre un método y otro es la aplicación de la estequiometría. Entonces, en el segundo yo voy a dejar la concentración como una función de la conversión. Entonces, para ambos casos, el paso de obtener el balance aplica para los dos. Entonces, para ello, voy a partir de mi ecuación general de balance y haremos un análisis rápido. Como probablemente muchos de ustedes sepan, en un reactor batch no hay entrada ni salida de materiales cuando está reaccionando. Esto quiere decir que el equipo por sí mismo, por supuesto, que tiene entradas y salidas. Simplemente cuando se hace la mezcla de materiales, el equipo se cierra y mientras ese mezclado se lleva a cabo, no entra ni sale nada. A eso se refiere. Entonces, como el balance está hecho durante ese tiempo, sabemos que el término de entrada y de salida vale 0. Entonces, mi balance me quedaría más o menos así. Ahora bien, yo no puedo usar por el momento el cambio en el número de moles con respecto al tiempo porque me falta información. Entonces, lo que voy a hacer es traducir este balance en términos de la concentración. Para ello, yo necesito una ecuación que me relacione tanto concentración como el número de moles. Entonces, esa ecuación es esta. Ahora bien, para poder traducir ese término de dNA sobre dt, pues simplemente sería la derivada con respecto al tiempo del producto Ca por B. Entonces, como bien sabes, hay dos términos ahí, entonces debemos desplegar esta derivada, ¿no? Muy bien, ahora si efectuamos la derivada del producto, nos quedaría más o menos así. Sabemos que cuando tenemos ese tipo de derivada se aplica el primer término por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. En este caso, el primer término de esta derivada yo lo puedo cancelar porque en el enunciado venía explícito que la reacción es a volumen constante. Por lo tanto, tú sabes que la derivada de una constante es igual a 0 y el único término que tiene significado es este de el volumen por el cambio en la concentración con respecto al tiempo. Por lo tanto, este término del cambio en número de moles lo podemos reducir más o menos de esta manera y en el balance que teníamos del reactor batch, lo que vamos a hacer en vez de poner cambio del número de moles respecto al tiempo es poner lo que nos acaba de salir.
Ahora, como puedes ver, la primera simplificación pues es quitar el volumen del reactor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que sigue. En resumen, en términos simples, me quedaría de esta manera. Ahora bien, de esta manera yo ya puedo resolver el problema en términos de la concentración de mi reactivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está. Vamos a usar el balance tal cual como lo tenemos y en ese sentido vamos a sustituir la velocidad de reacción en mi balance. Debemos recordar que es K por C al cuadrada y aquí K valía 2/5 en litros sobre mol hora. Entonces yo lo único que voy a hacer es pasarla en mi ecuación del balance y me va a quedar más o menos así. Ahora bien, tú recordarás que del balance es RA igual a dSA sobre dt. Como la velocidad de reacción es menos RA, simplemente le paso el menos y por eso ya sustituida tiene un menos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, espero eso pueda quedar claro. Ahora bien, esta ecuación yo la tengo que integrar y para ello voy a utilizar un método que a mí me lo enseñaron como variables separables, pero tengo entendido que también se conoce como separación de variables. Entonces, lo único que se hace es, bueno, partir de esta ecuación y ahora sí que todo lo que tenga CA lo voy a dejar con CA y todo lo que tenga T lo voy a dejar con T. Entonces simplemente voy a correr el diferencial del lado izquierdo multiplicando y todo lo demás que estaba del lado izquierdo lo voy a pasar dividiendo. O sea, algo más o menos como esto. Ahora bien, esto todavía se puede simplificar un poco más. Solo para el término de la K, ¿no? Me quedaría su inverso como 5 medios en mol hora sobre litro. Entonces así, simplificándolo, me quedaría de esta manera. Y esto ya lo puedo integrar si conozco mis límites. Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente. Necesito los límites para que lo pueda hacer con la calculadora. La integral debe estar definida, o sea, sus límites deben estar conocidos. Ahora, yo sé que empiezo con 0.8 moles por litro, pero lo que dice el problema es que hay una conversión del 90%, lo que me da a entender que un 10% de mi reactivo no se convirtió. Entonces, esto es lo que sale del reactor, mi CA al final. Por lo tanto, CA va a venir siendo el 10% de SA0, o sea, el 10% de 0.8. Por lo tanto, mi ecuación me quedaría dt integrado de 0 a t, obviamente esto me va a dar el tiempo, es igual a menos 5 medios en mol hora sobre litro, que era el inverso de K, y la integral la voy a hacer como la integral de 1 entre CA al cuadrado, y va a integrarse desde 0.8, CA0, hasta 0.08, o sea, CA, o sea, el 10% de CA0. Entonces vamos a poner esto en la calculadora para que puedas ver cómo se resuelve. Muy bien, ahora para poder hacer esto con la calculadora, lo podemos hacer de dos maneras. Entonces la primera que voy a hacer es esta. Primero la voy a encender y voy a obtener el tiempo directamente. Entonces le voy a poner primero menos este de la división que está abajo de calc, 5 medios, que era la inversa de K, me voy moviendo con esta flecha, por, y aquí es donde comienza lo de la integral definida. Obviamente la calculadora lo hace en términos de X, pero nosotros sabemos que esa X en este caso significa concentración de mi reactivo A. Por lo tanto, la ecuación que nos había quedado era 1 sobre CA, le voy a poner alfa X y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces el de X ya lo tiene integrado y lo que vamos a hacer ahora es ponerle los límites. Yo sabía que mi concentración inicial de reactivo era de 0.8 y aquí era el 10%, ¿no? Le voy a poner 0.1 por 0.8. Entonces nada más le damos igual y obtenemos que el tiempo nos da 28.125 horas. Ahora bien, en este caso también lo que puedes hacer es obtener nada más el resultado de la integral. Y bueno, ya lo multiplicarías por el 5 medios, ¿no? De hecho, cualquiera de las dos, mira, si lo ves así, 11.25 por menos paréntesis 5 entre 2, cierro paréntesis, y me debe dar lo mismo. Entonces aquí ya va a depender de cómo tú lo quieras hacer.
Muy bien, entonces resumiendo lo que acabamos de hacer en la calculadora, sabemos que el tiempo es igual a la inversa de k por lo que da la integral, que en este caso fue menos 11.25 en litros sobre mol. Entonces, como pudiste observar, el tiempo lo puedo obtener directamente o puedo sacar la integral y luego lo multiplico. Aquí lo importante que quisiera que veas es que el tiempo nos va a salir en horas, porque tanto los moles como los litros se van a eliminar, y en el caso del signo sabemos que negativo por negativo me da positivo. Entonces al final vimos que el tiempo nos daba de 28.125 horas y básicamente esa es la respuesta. Ahora bien, vamos a plantear esto en términos de la conversión para ver que lo podemos hacer de una manera diferente. Entonces para ello vamos a modificar el balance con lo que viene siendo la estequiometría. Entonces, cuando una reacción es en fase líquida y bueno, se hace a volumen constante, en un reactor que es isotérmico, tenemos la siguiente ecuación, ¿no? La concentración de una especie I a la salida está dado por la concentración inicial del reactivo limitante, que vamos a dar por hecho aquí que es A, porque solamente hay A, multiplicado por teta I más menos I entre A por X, donde I entre A es un cociente de coeficientes estequiométricos. En este caso sería el coeficiente estequiométrico de la especie I en la reacción entre el coeficiente estequiométrico de A, que estamos asumiendo que es el reactivo limitante. Bueno, en este caso sí lo estamos afirmando, ¿no? Y bueno, en el caso de teta I tiene varias definiciones, pero en pocas palabras es una razón entre flujos molares, fracciones iniciales, concentraciones iniciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para la especie A, pues es para quien lo vamos a hacer, porque en la velocidad de reacción solo está dada para CA, ¿no? Entonces, puedo sacar las otras, pero ahorita para aplicaciones prácticas, pues nada más voy a obtener la de A. Entonces, CA me va a dar igual a CA0, la concentración inicial, por teta I. En este caso, como estaría refiriéndolo a cualquier cosa, flujo, concentración, fracción dividida entre sí mismo, me va a dar 1. Se le pone un signo menos porque es un reactivo, y aquí igual con el coeficiente estequiométrico de A entre sí mismo también me va a dar 1. Entonces mi concentración de A a la salida me va a dar igual a CA0 por 1 menos X. Ahora bien, para poder meter esto en mi balance me conviene desplegar este producto, de manera que la concentración de A a la salida es lo mismo que CA0 menos CA0 por X. En ese sentido, yo tenía este balance, ¿no? Que es el que saqué en términos de la concentración, pero como lo quiero todo en función de X, voy a hacer esto como una derivada, ¿no? Ese cambio en la concentración respecto al tiempo me va a quedar igual como la derivada respecto al tiempo de CA0 menos CA0 por X. Entonces, de entrada, lo que yo puedo hacer es expandir en cierto sentido la resta de derivadas, ¿no? Esto sería igual a la derivada de CA0 respecto al tiempo menos la derivada de este producto, que es CA0 por X. Entonces el primer término lo podemos sacar porque dijimos que CA0 vale 0.8 moles por litro. Entonces aquí otra vez, ¿no? Este primer término no tiene un significado para mí, ¿no? Un significado que sea valioso, ¿no? En ese sentido, simplemente esta derivada me va a quedar como la derivada respecto al tiempo del producto CA0 por X. Entonces vamos a aplicar otra vez la regla del producto, ¿no? Aquí pues obviamente la de CA0 pues ya la quitamos por lo que acabamos de decir. Entonces si yo aplico la regla del producto, el signo menos se queda y voy a poner entre corchetes, ¿no? El primero, o sea CA0 por la derivada de X con respecto al tiempo, más X por la derivada de CA0 con respecto al tiempo. Entonces otra vez aquí tenemos este término, ¿no? Como CA0 me lo dieron como un valor constante, su derivada evidentemente me va a dar 0. Entonces la derivada de este producto me va a quedar simplemente como CA0 por dx sobre dt. Pero si nos vamos antes, sabemos que esto es igual al cambio en la concentración con respecto al tiempo que estaba de mi balance, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ya lo tengo ahora como una función de x y no como una función de CA. Entonces, esto lo vamos a meter ahora en el balance del batch. Sabíamos nosotros que nos quedaba así, pero por todo lo que acabamos de sacar ahorita,
vimos que dCA sobre dt es menos la concentración inicial por el cambio de x con respecto al tiempo, donde x es la conversión. Entonces mi balance ahora se queda de esta manera, pero bien, hay que pensar, ¿no? Ya tenemos el balance, pero mi velocidad de reacción todavía está en términos de CA. Entonces lo que vamos a hacer es traducir la velocidad de reacción como una función de la conversión. Entonces para ello pues también vamos a aplicar la estequiometría aquí, y en este caso sabíamos que la velocidad de reacción era K por CA al cuadrada y que K valía 2/5 en litro sobre mol hora. Entonces ahora en vez de poner CA al cuadrado, yo sé que CA es igual a CA0 por 1 menos X. Entonces voy a elevar simplemente esto al cuadrado, ¿no? Y me quedaría CA0 al cuadrado por 1 menos X al cuadrado. A la K no le afecta esto, entonces así me quedaría mi velocidad de reacción. Entonces esto ya lo puedo sustituir en el balance y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ahora en el balance ya tenemos menos RA como función de X y lo que vamos a hacer es sustituir, ¿no? Ahora bien, tenemos otra vez esto del signo menos. Ahora me conviene a mí ponerlo mejor el signo del lado de RA para que pueda pasar la velocidad de reacción así como está. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Y la velocidad de reacción yo sabía que era CA0 al cuadrado por 1 menos X al cuadrado por K. Entonces, simplemente sustituimos eso en el balance, ¿no? Y ahora nos queda esta ecuación, que se ve un poquito larga, pero bueno, vamos a hacer otra vez lo de variables separables. Ahora bien, podemos eliminar de entrada el término de CA0, que está al cuadrado de un lado y está en potencia 1 del otro. Entonces, simplemente pues voy a mochar 1 y me va a quedar más o menos así. Entonces vamos a usar variables separables otra vez para poder resolver el problema en términos de x. Entonces a partir de la ecuación anterior, ya sin el CA0 cuadrado, me queda de esta manera. Entonces otra vez, todo lo que tenga t al lado izquierdo y lo demás lo pasamos con x. Entonces, separando para las dos, otra vez me queda así. Como puedes ver en la otra, si no mal recuerdo, había un signo negativo, entonces aquí pues ya no lo tiene. Y esto, bueno, de todas maneras la integral nos tiene que dar lo mismo. Entonces, bueno, aquí otra vez puedo simplificar, puedo sacar la inversa de K y voy a dejarlo como 1 sobre CA0, que también sé cuánto vale, ¿no? Entonces, me quedaría la integral de dx entre 1 menos x al cuadrado. Entonces, simplificando, pues ya me quedaría así. Y como yo sé que CA0 vale 0.8 moles por litro, pues voy a poner eso, ¿no? 1 entre 0.8 te da 1.25 y aquí ya están las unidades invertidas, ¿no? Está en litros sobre mol, por lo tanto, como puedes observar, también va a ser dimensionalmente consistente, sobre todo en el sentido de que la conversión no tiene unidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya me queda todo en horas para el tiempo. Ahora bien, el límite de la integral definida, sabemos que la x la querían al 90%. Entonces mi integral de dx sobre 1 menos x al cuadrado va a ir desde 0 hasta 0.9. Y en el caso del tiempo, pues se define como t, nada más. Entonces, vamos a poner esto en la calculadora para ver si nos da lo mismo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral, pero en términos de una variable más explícita, por decirlo así. Lo vamos a hacer en términos de x. Entonces, lo que vamos a hacer primero es encenderla y vamos a hacer como en el caso anterior, ¿no? Ponemos directo para el tiempo. Pongo este símbolo de división abajo de calc, 5 medios, flechita para la derecha, por 1.25 por la integral. Y aquí afortunadamente pues ya está en los mismos términos que la calculadora, ¿no? Estoy buscando x. Entonces le voy a poner el símbolo de división 1 sobre, abro paréntesis, 1 menos alfa x, cierro paréntesis, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Para pasarte a los límites le das a la flecha de abajo y dijimos que esto comenzaba en 0, no se convierte en nada, hasta el 90%. Entonces le damos igual y dejamos que la calculadora lo resuelva.
Esto, como pudiste ver, toma un poco de tiempo, pero te da el valor directamente. Entonces obtenemos que de igual manera el tiempo vale 28.125 horas. Ahora bien, lo que también puedes hacer, como vimos en el caso anterior, es obtener directamente la integral y luego la multiplicarías por 5 medios y por 1.25 para obtener lo mismo, ¿no? Entonces, para que ya no se alargue mucho el video, lo voy a dejar así. Y bueno, simplemente para regresarte, pues le das on y la apagamos. Vamos a volver a la presentación. Entonces, resumiendo lo que nos acaba de salir, podemos observar que el tiempo lo podemos obtener igual, ¿no? De manera directa o poniendo el resultado de la integral y luego multiplicando por lo demás. Aquí simplemente para evidenciarlo, los moles se eliminan y los litros también. Entonces este tiempo me queda en horas y, como pudimos comprobar, nos da lo mismo que en el anterior. Entonces esta también es la respuesta. Bueno amigos, y así es como se resuelve este problema con una calculadora Casio.